claramente no es un gobierno liberal, no tiene nada de liberal el gobierno. O sea, pero las posiciones que tienen son posiciones más conservadoras que liberales. Obviamente hay un problema de identidad, porque en el 2021 era muy fácil representar el hartazgo de la sociedad con lo que estaba pasando y al mismo tiempo la necesidad de la sociedad de ponerle fin al kirchnerismo. La posición antikirchnerista era una garantía de etiqueta, digamos, te identificabas bien. Ahora, bueno, Milei pateó un poco todas las categorías, puso todo patas para arriba, entonces ahora identificarse es complejo, porque por un lado las categorías de la política para la mayoría de la gente son dos, en general son simples, o estás con el gobierno o estás en contra del gobierno, y entonces para nosotros que no somos parte del gobierno, pero tampoco queremos que vaya mal al gobierno, porque hay una serie de reformas de base que las necesita Argentina, gane quien gane, lo que yo llamo el consenso de estabilidad macroeconómica, digamos, que lo logró Chile, Colombia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, digamos. En todos esos países no hay inflación, no hay déficit fiscal o hay muy poquito, digamos, no llega un gobierno y tira atrás todo lo que hizo el anterior. Nosotros esa parte nos falta construirla, pero al mismo tiempo no tenemos nada que ver con el modelo de país que propone Milei. Entonces eso es esa sutileza de mirá, yo quiero que le vaya bien al gobierno y quiero que estabilice y quiero contribuir a la estabilidad y quiero contribuir a reglas laborales nuevas y quiero contribuir a que el Estado funcione un poco mejor. Por un lado, entonces levanto la mano y acompaño todo eso, pero por el otro lado, mirá que yo no quiero el modelo de Milei. Entonces para la gente es, bueno, pero si cuando levantás la mano estás con Milei. Y cuando decís algo que no, entonces estás con el kirchnerismo. Decís, no, pues yo con el kirchnerismo tampoco tengo nada que ver, de hecho empecé a militar y en la política en contra del kirchnerismo, así que tampoco podría estar ahí, pero no está la tercera categoría todavía en el imaginario de la gente, como no la estaba cuando empezó Milei. Si uno va para atrás en la historia, un poco más atrás, antes del 2021, antes de que empezara Milei, no estaba también, eras kirchnerista o antikirchnerista, y Milei llegó por arriba y dijo, no, son una mierda los dos. ¿Te acuerdas que al principio Milei era anticasta, no antikirchnerista? Entonces, sí. No, y le preguntaban, pero si tuvieras que elegir entre el Juntos por el Cambio, no, son una porquería los dos, son todo lo mismo, ¿no? Construyó por arriba. Fíjate que Manes fracasó tratando de hacer una cosa parecida, pero por abajo. O sea, Manes quiso ir a decir, bueno, hay algo bueno acá y hay algo bueno acá, construyamos transversal. O sea, también quería terminar con la grieta, pero por abajo, y no lo pudo hacer, fracasó eso. En cambio, Milei fue exitoso destruyendo por arriba. Entonces, hoy no está esa tercera categoría en el imaginario popular. El desafío nuestro es construirla. Y dentro del radicalismo, tienen un horizonte, porque, digamos, yo por un lado escucho a Cornejo decir una cosa, a Lustó por otro lado decir otra. ¿Cómo está la No, pero ahí son responsabilidades distintas, ¿no? Porque una cosa es la presidencia del partido y otra cosa, o el rol de Martín como senador, y otra cosa distinta es cuando vos tenés un rol ejecutivo. Entonces la gobernabilidad te exige otro tipo de pragmatismo, que no es el mismo que esto pasa siempre. Cuando vos mirás el libro de Torre, que se hizo famoso hace un par de años, de Memorias de una temporada de Quinto Piso, Torre cuenta exactamente lo mismo. Estoy hablando hace 40 años atrás. Sin embargo, cuenta el problema que había entre lo que pasaba en el Ejecutivo y lo que después cuando venía el partido y le hacía los planteos el radicalismo a Alfonsín, y hacía unos planteos insólitos, pero bueno, ellos no tenían la responsabilidad del gobierno, y luego cuando venían los diputados y presionaban para conseguir los votos para aprobar un presupuesto. Entonces, esos tres espacios de poder distintos que cortan distintas realidades están. Vos hablás con una responsabilidad distinta cuando estás en el legislativo que cuando estás con el ejecutivo, y hablás con una responsabilidad distinta cuando estás afuera de los dos y por ahí conducís un partido. Eso pasó siempre, pero también es cierto que hay un problema de identidad, digamos, un problema de identidad que yo creo que arrastra muchísimos años en el caso del radicalismo. De hecho, arrastra probablemente desde el nacimiento del peronismo. Históricamente las categorías políticas se cortaban como se cortan en todo el mundo. El radicalismo nace como un partido liberal republicano, por opuesto, por reacción a un partido conservador. Entonces vos tenías esas dos categorías, había una centro-derecha y había una centro-izquierda moderna, que era el radicalismo, que era un partido liberal, como los liberals de Estados Unidos. Claro, serían los demócratas y los republicanos. Eran demócratas y republicanos, pero vino el peronismo y cortó la torta horizontal. Es como si vos vas a comer en una casa y en vez de cortarte la porción de torta de un triangulito, te cortan una rodaja horizontal. Entonces, en la rodaja horizontal hay un pedazo de cada lado. El peronismo tuvo su derecha y tenía su izquierda, todo en el mismo partido. Y eso obligó a los otros espacios políticos a hacer una cosa parecida. De hecho, el tercer movimiento histórico de Alfonsín, en última instancia, también es un corte transversal. Bueno,
y recién ahí empezó a encontrar alguna identidad del radicalismo. Desde el 45, el surgimiento del peronismo, hasta el 83 y un par de años después con el surgimiento del tercer movimiento histórico, pasaron más de 30 años, no le encontrábamos el agujero al mate. Bueno, ahora empieza ese desafío de nuevo. Parece avanzar con lo que está generando Milei, parecemos volver al fines del siglo XIX en ese sentido de un partido conservador, que sería el espacio de Milei, y un partido más republicano-liberal. Bueno, esa conformación de ese espacio republicano-liberal, hasta que no esté, no digo muerto porque es una categoría difícil para la política, pero sí superado, digamos esta palabra, superado el kirchnerismo, es difícil de construir. Superado en los mismos términos que está superado hoy el menemismo. Fíjate que ahora sí puede haber un partido conservador, de derecha, de centro derecha en Argentina, que hasta 15 días atrás era mala palabra. Nadie se animaba a decir soy menemista, era mala palabra. Al construir hoy con restos de menemismo, la sociedad te lo tolera, incluso te vota el presidente que construye de esa manera, que se jacta de construir de esa manera. No, es difícil imaginar que alguien pudiera jactarse de construir sobre la ceniza del kirchnerismo. Que alguien dijera, sí, tomé cosas del kirchnerismo que me parecen buenas. Eso hoy es inviable porque hoy es tan mala palabra como decirse menemista en el 2001 o en el 2003. Entonces, me parece que eso va a llevar un tiempo. Cuando termine de desaparecer los cuadros políticos que representaban al kirchnerismo, habrá otra política y convergeremos a los dos grandes espacios, el espacio de la centro-derecha moderna y un espacio de centro-izquierda moderna. Eso es lo que uno imagina. Justo ahí escribí una nota donde comentaba que la palabra facho fue reemplazada por la palabra zurdo ahora. Lo que antes se usaba la palabra facho como sí, sin saber muy bien qué se decía, ahora son todos zurdos. Claro, que antes está bien eso. Antes la palabra facho era una expresión para referirse despectivamente al tipo de derecha. Claro. Que podía o no podía ser, porque por ahí podía ser un tipo de derecha, incluso conservador, bien conservador, no tenía nada de fascista. Eso es una posición que uno podía discutir con un tipo de derecha. ¿Qué problema había? Digamos, esa famosa frase de Alfonsín referida a esto. Ahora el fascismo tampoco distingue categorías de izquierda a derecha. La intolerancia por el que piensa distinto, digamos. Eso corta casi transversal. Uno ve muchos comportamientos que ahora sobre todo en redes sociales, vos preguntabas recién las redes sociales, el nivel de agresividad, patoterismo y violencia contra el que piensa distinto en las redes sociales es un acto de fascismo, claro. La pretensión de superioridad moral, fíjate lo que hace Milei ahora. Milei está tratando de construir una cosa muy parecida a la que hacía el peronismo antes cuando hablaba de pueblo y antipueblo. Te decía, no, porque nosotros somos los que defendemos al pueblo. Ok, nosotros no. Entonces los que estamos en otro partido que no es el peronismo, que estamos en contra del pueblo, te ponían en una situación de mierda, ¿viste? Donde vos no estaba la posibilidad de que vos pienses distinto, pero también quisieras que a la gente le fuera bien. O sea, estaba el partido que quería que a la gente le fuera bien, y de la gente de bien, es lo que ahora dice Milei, y el resto, como si el resto de la gente que no está de acuerdo con Milei fuera gente de mal. Digamos. Entonces eso es una categoría que es similar en espejo a la construcción fascista que tenía el costado fascista que tenía el peronismo, pero ahora por centro derecha. O también me hiciste pensar a que por ahí alguno te dice tibio, o el que tiene posición como vos te dicen posición tibia, a mí me lo dicen como periodista también, sí. Pero porque estás en un lugar incómodo, porque justamente no estás en ninguno de los extremos. No, pero eso es una pavada, porque eso es usar una categoría mal, eso pasa mucho. Que se empieza a usar una categoría con un sentido, que está bien, que vos dudás en política, sos tibio, no te tenés que dedicar a la política. Y eso es una categoría que puede haber estado usada bien en algún momento. Y después se abstrae esa categoría y se usa en general para describir cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, de hecho, fijar una posición en contra del populismo es una posición que es jugada, que es costosa en términos de capital político, y por lo tanto no es una posición tibia. La posición tibia sería no animarse a jugar. Si vos estás en una posición crítica contra el poder, esa no es nunca una posición tibia. Una posición crítica contra el poder es una posición siempre arriesgada, es una posición valiente en todo caso. Es más fácil siempre estar condescendiente con el poder, tratar de ir a buscar un cargo, de ir a buscar el abrazo del poder, siempre es más cálido, ¿no? Los rincones del poder. Ahora, cuando vos te plantás enfrente, siempre es más costoso eso. Te pueden después criticar por otras razones, pueden usar otros calificativos, pero ciertamente en el tibio no parece ser el caso, ¿no? Mismo el caso, no sé, Lustó, que es una de las figuras más puteadas por la centroderecha, sí, elegido como el... Yo también he tenido mucha diferencia con Martín, muchas discusiones, pero claramente no es tibio, ¿no? Un tipo que se anima a votar en contra de todos los senadores,
planteando una posición como la que planteó respecto al DNU, que yo puedo compartirlo o no, pero no importa, pero Tibio no, o sea, no votan como vos querés, sí, no votan como vos querés, no piensa como vos querés, no piensa como vos querés, usalo de lo que quieras, pero claramente Tibio no, Tibio hubiera sido abstenerse e irse a la casa, no haberse jugado, ¿no? Y me decías que en el debate público por ahí no se da, o en el debate mano a mano no se da lo mismo que en redes sociales. ¿Te imaginas algún funcionario de la Libertad Avanza tener un ataque como el que tuvo Moreno con vos en la televisión, por ejemplo? O sea, llegar a ese nivel de virulencia. Bueno, el nivel de ataque de Milei es parecido, ¿no? Es parecido. Digo, ¿no? Moreno se nunca nunca físico. Pero el nivel de violencia, digamos, es un nivel de violencia fuerte. En muchos cuando se dirige, bueno, el ataque sobre los diputados, en general cuando no votan lo que quiere él. Eso es un nivel de violencia parecido. De hecho, se llevan bien Milei y Moreno, una cosa increíble. Sí, Milei habla muy bien de Moreno y Moreno habla muy bien de Milei, es una cosa curiosa esa. Ellos se llevan bien porque se reconocen en la virulencia de sus enfoques, que son fuertes, ¿no? Ahora, claro, ahora la pregunta del millón, que la que se hacía todo el mundo es ¿cuán violento se va a poner Milei con el poder? Y parece que es al revés. En el caso de Moreno no era un tipo violento y agresivo, se convirtió en violento y agresivo cuando tenía poder, y por eso era peligroso, y por eso le tenían miedo mucho, ¿no? Y por eso yo me planteé en ese programa también, ya no tenía sentido, Moreno ya no tenía ningún poder, ¿de qué dar miedo? ¿De qué le íbamos a tener? Digamos? No tenía sentido. Pero él estaba acostumbrado a que le tuvieran miedo, entonces se plantaba y era bravucón. En el caso de Milei, gritaba mucho cuando estaba fuera del poder. Cuando está en el poder, bueno, sí, agrede a los diputados ahora, pero en la medida que va avanzando y entiende cómo es la construcción del consenso y cómo tiene que avanzar para conseguir las leyes, y empieza a ser más pragmático en el gabinete y suma sectores del peronismo permanentemente, es un Pac-Man. Caso como el de Cornejo que hablamos recién. Es un Pac-Man de comerse peronistas. El gobierno de Milei está lleno de peronistas por todos lados. Ahora que ya había arreglado se había llevado Tucumán adentro. Ahora se está llevando Catamarca también adentro. Entonces se está llevando, si sigue este ritmo, se va a llevar un montón de gobernadores peronistas. Tiene más peronistas que el gobierno de Cristina ya. Te voy a hacer una de actualidad, pero porque me parece importante tener tu mirada sobre el capítulo del RIGI. ¿Cómo lo ves vos, ese capítulo? Y los que están a favor y los que están en contra, mirá, ¿quién tiene razón? No, a ver, siempre, como siempre, ¿no? Las posiciones, uno tiene sus razones para estar a favor o en contra. A mí me parece que es otra tierra del fuego. Entonces, cuando vos mirás las condiciones, empezás a mirar las condiciones, por ejemplo, el capítulo de acceso a divisas, ¿no? Y vos mirás cómo accede a divisas y decís, bueno, pero ¿cómo voy a estar en contra de que alguien acceda libremente a las divisas y pueda hacer lo que quiera con su producción? Eso está bien, digamos, eso es normal. ¿Por qué votaría en contra de esto? Ahora, lo que pasa es que es solamente un régimen particular para un grupo particular y eso no es para toda la economía. Entonces, ¿por qué este beneficio es para esta gente y no es para el resto de la economía? Entonces, ¿por qué tengo que venir a poner 200 palos para tener exenciones impositivas? Porque no son para todo lo que producen. Que no haya impuestos sobre la producción y que no haya impuestos sobre las inversiones es una cosa medio obvia. Hacia ahí queremos ir todo, pero yo con el mismo argumento me opuse en su momento al régimen que beneficiaba a la industria automotriz de Córdoba y de Santa Fe. Y me decían, no, pero fíjate, porque van a venir un montón de inversiones en el sector automotriz. Y yo, está bien, es razonable que no tengan impuestos para las inversiones y la amortización acelerada y un montón de beneficios que aparecían. Pero ¿por qué solamente para la industria automotriz? ¿Por qué no para todo el mundo? Entonces acá pasa lo mismo. Es un traje a medida de una serie de inversiones que ojalá lleguen a Argentina. Yo entiendo lo que de una visión más pragmática, por eso yo me abstuve y no voté en contra, digamos, porque por un lado estoy en contra de esos regímenes especiales, debería haber votado en contra, pero por el otro lado tampoco quería poner el palo en la rueda. Sé que por razones pragmáticas a la Argentina por ahí le vienen bien esas inversiones, qué sé yo. Es pan para hoy, hambre para mañana. Estamos entrando en un Tierra del Fuego 2, digamos. Sí, pero con el agregado que pueden haber recursos naturales importantes en el medio. No, pero eso es un problema de las provincias. Yo no puedo desde la nación atribuirme el derecho de regular cómo explotan los recursos naturales de cada provincia. Por supuesto, hay una cuestión medioambiental, sí, mínima, de cuestión de que te pide la Constitución, presupuestos mínimos, una ley de presupuestos mínimos de cuidados medioambientales, pero después el manejo de los recursos es de las provincias, no de la nación. Por lo tanto, si la provincia de Jujuy cómo quiere explotar la provincia de Jujuy o de Catamarca el litio, y cómo quieren licitarlo, y si quieren sacar más la licitación o menos, y si quieren cobrar regalías o no cobrar, eso es un problema de las provincias que yo tengo que respetar. Lo mismo que pasa con las industrias
petroquímicas y con los que tienen recursos, que después se usan en esas industrias petroquímicas. Depende de cada provincia. Te hago la última. En un gobierno que se autodefine como liberal, ¿puede tener este ataque, este nivel de ataque hacia la prensa? No. Y claramente no es un gobierno liberal. No tiene nada de liberal el gobierno. Empezó subiendo impuestos, no liberó el cepo, no tomó prácticamente ninguna resolución más allá de algunas medidas del DNU originaria que tienen que ver con algún proceso de regulación de la economía. No es un gobierno de características liberales. Recién vos me preguntabas por el RIGI. El RIGI es lo contrario, una estrategia liberal, es un beneficio para un sector diferenciado del resto de los sectores. Ese tipo de diferenciación, además paternalista, porque la pretensión de que el Estado conoce mejor que el resto de la sociedad cuáles son los sectores que hay que beneficiar y que hay que impulsar, eso no está bien. Entonces eso no es todo lo contrario de lo que sería una estrategia liberal, y además en otras posiciones también es más conservador que liberal. Uno no lo ve en posiciones liberales al presidente, más bien dice, qué sé yo, no sé, las posiciones respecto del aborto, las posiciones más allá que reconocen que no es un problema de agenda ahora, pero las posiciones que tienen son posiciones más conservadoras que liberales.